Dato curioso. Rupert Grint, el actor que hace a Ron Weasley en la franquicia de Harry Potter, quería renunciar y bajarse de la franquicia después de grabar El Cáliz de Fuego, porque decía que estaba afectando el desarrollo de su adolescencia. Pues, ay, pequeña flor, te puse. Pues es que imagínate que le hagan bullying en su escuela y aparte en la grabación. Que se limpie las lágrimas con los millones que cobró. Sí, pero para ese punto que se los había cobrado mucho. Que se los gastó en drogas, güey. Por el bullying. Así que no estaba del todo tan loco. Potatos. Pues bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de A las Cigarras, el podcast. Y por primera vez tenemos repitiendo a dos invitados. Transmitimos desde el Capitalino de la Ciudad de México. Bueno, eso lo iba a decir después. Ya no nos dan el estudio, güey. Y así es como se detectan las disociaciones de personalidad. Ok, en ella, pero ¿cuál es mi problema? Masoquismo, por lo visto. Bueno, pues tenemos de regreso a la directora Lorian Snape. Y al mago psicólogo X. ¿Recuerdan ese primer debate en el primer episodio de A las Cigarras en el que Lori, de que se me ocurrió decir que no hay que romantizar a Snape delante de Lori Snape? Ajá. Mala idea. Porque ustedes lo pidieron, aquí está el debate. Tenemos el lado de las bóviras, el lado de los pájaros y tenemos a nuestro moderador. ¿Por qué soy del lado de las bóvidas? Pregúntale a Phoebe. Ay, pues bueno, sí, tenemos aquí ya la resolución del debate, así que quiero empezar con, ¿tú qué opinas? Yo quisiera decir algo. Dime. Antes de que empecemos del modo serio. Todo estuvo bien después de eso. No nos estuvimos peleando fuera. Sabemos que las cosas se quedan en la mesa. Y por eso me mandaron traer a mi claro. Lo que no saben es que trajimos al psicólogo, pero para diagnosticarlas a la... Y para proteger su identidad, porque ambos grupos de haters y de seguidores de ambas partes entonces, sí, protegen su identidad. El punto es que Lori Snape y yo seguimos siendo amiguis. Sí. Bueno. Ya le pegué el micrófono, qué pendeja. Órale, se quedaron sordos. Órale, cocas. Y pues bueno, como recordarán en el episodio 2, no se llegó a ninguna conclusión en el tema de quién estaba en lo correcto, si quién había tenido un comportamiento correcto, si los merodeadores o Severus Snape, quién era la víctima, quién era el victimario y todo ese asunto. No, a ver, espérate. Yo siempre dije que los merodeadores sí tuvieron comportamientos incorrectos, pero a diferencia de Snape, avanzaron, soltaron, maduraron y crecieron. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No torturaban niños! No es cierto, se murieron. No tuvieron tiempo. El único que creció y maduró fue Remus Lupin. El único. De ahí fue. No, ni madres. James también creció y maduró muy chido. Claro que sí, güey. Era un gran padre. Era un gran padre. Como... Ni serio. Y así es como mejor vámonos por unas chelas nosotros tres. ¿Concuerdo? Sí. A ver, ¿qué dice el psicólogo? Bueno, regularmente este tipo de situaciones se resuelven de la siguiente manera. Cualquiera de los dos lados. Bueno, a eso podemos Alberca, grenetina, agua. Corre por mi cuenta que de aquí nadie sale sin clonazepam. Pero mientras llegamos a eso, ¿por qué no me dan un poco de contexto, puntos, datos? No, ¿verdad? Ey. O sea, Respeta al psicólogo, cabrón. connotaciones sexuales. Cada vez que abro la boca, el podcast. Güey, me acabo de dar cuenta de que eres psicólogo. No me imagino cómo tendrán toda la libreta todo lo de nosotros, güey. Tener una libreta por cada uno de nosotros, cabrón. No, fácil, cada quien abarca 2 archiveros. Escribieron un libro sobre mí, DCM5. Ok, a ver. Mientras no sea Minecraft, todo esto. Ahora. El contexto básicamente fue que yo dije,
que el Always está sobrevalorado, es una mamada y que realmente Snape nunca amó como tal a Lily, solo estaba obsesionado y todo pendejo. En y, cambio- que no había que romantizar a Snape. Y entonces Lori dijo, sí, pero entonces tampoco hay que romantizar a los merodeadores. Yo dije, no, sí, también fueron unos culeros. Y después dijo, no, de hecho eran iguales Snape y yo, hold my beer. Ajá. Claro que no. Ahí fue donde todo se desató porque yo también estaba diciendo en el que sí es cierto en el que Snape no era totalmente un santo, porque eso es lo que nos dicen mucho a las seguidoras de Snape o a los que estamos a su favor o a lo que sea, es de, no, yo no digo que sea un santo ni que nada más su último acto borrara todo lo demás, no, sí hizo cosas muy malas, pero también hay que tomar en cuenta en el que Snape creció en un ambiente en el que jamás hubo amor, jamás hubo cariño, jamás hubo afecto, tuvo un padre que abusaba tanto de él como de la madre y después llega a la escuela y vive lo mismo, o sea, es como, ¿de dónde va a aprender Güey, amor? pero Si el Snape único que también le- era un buller, güey. No era un niño así sin amigos, Ok, todo ok, a ver, retraído. Se punto, juntaba punto. con futuros Ajá. mortífagos, güey. O sea. Ahí es donde empezó todo. Punto medio. Aquí la parte, algo muy importante mencionar es que Snape tenía una buena persona a su lado y la mandó a chingar a su madre porque era una sangre sucia. No la mandó a chingar a su madre por su sangre sucia La porque atacó. después pidió, no, a Lily nunca la atacó, de hecho le pidió disculpas varias veces y Lily era suficientemente rencorosa como para decirle que no. ¿Nunca la Y atacó? además, Nunca la atacó. Cuando Lily lo defendió de James, tal cual enfrente de todos, Snape le dijo, no necesito ayuda de una asquerosa sangre sucia. Eso- Claro que la atacó. Sí, pero después de eso pidió disculpas porque obviamente se ¿Y dio tú crees cuenta que, o sea, a ver, rompe un plato y pídele Ay, en disculpas? ese caso, entonces todo lo que hizo James a ver, Potter, orden en la corte, orden en la corte. Ya no es Tampoco quitarnos vale. por una cerveza, güey, es quitarnos porque no nos toca el putazo. Acá una uña en el ojo, Momento. Vamos, ahora sí, a lo que dice el libro, es cierto, lo que dice Kat, es, o sea, él en su enojo y en que también, en parte, buscar el apoyo de los de sus amigos mortífagos que estaban por ahí, bueno, futuros mortífagos, le dijo, yo no necesito ayuda de ti, asquerosa sangre sucia. Lo que tú dices es, y luego se arrepintió y fue a pedirle perdón. Y en ese caso, ajá. Aquí viene una cosa. Él, o sea, a final de cuentas sí era un adolescente y lo que quieras, pero es un hecho que no es que Lily fuera rencorosa. Es que, o sea, quizá nosotros como fans de Harry Potter no alcanzamos a dimensionar la gravedad De llamarle de sangre sucia a alguien. Sí, no, claro, o sea, en No ese solamente aspecto, También la parte de cuando, o sea, ni siquiera fue un, lo estoy haciendo porque me caes mal. Güey, te ayudé, te defendí y tú en vez de eso, o sea, en vez de agradecer o siquiera no hacer nada, O cállate me el hocico. me insultaste y me atacaste enfrente de los demás por quedar bien con alguien más. ¿Cómo me vuelvo a juntar contigo? ¿Cómo te perdono y cómo vuelvo a esa? pásate de ese lado. terrible. En ese momento Me te queda pasas. claro que fue un exabrupto. No, yo sé- Siendo sincera, o sea, sí, Snape pidió perdón. ¿Sabes quién más pide perdón? Los maridos que golpean a sus esposas. ¿Sabes quién más pidió Al perdón? chile. James Potter. ¿Sabes quién más pidió perdón? Sirius Black. ¿Sabes quién más pidió perdón? Albus Dumbledore. ¿Sabes quién más pidió perdón? Sirius Black. ¿Sabes quién? O sea, ok. hay varios que pidieron también perdón. Entonces a ellos tampoco se les va a perdonar. Todos eran una mierda de personas, yo siempre lo he dicho. Sí, Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en ese punto. Ahora, hoy, o sea, lo que yo me refiero con esto es de como decir, o sea, no es solamente el ir y, ay, pues perdón y ya, perdóname. O sea, no. También hay que ver todo el contexto porque Severus se dio cuenta de la gravedad de lo que hizo porque a partir de ahí jamás, no solo no volvió a mencionar tal insulto, jamás volvió a hacer tales cosas, sino que además... Nada más torturó a un niño por ser amigo de Harry Potter intentando obligarlo a matar a su mascota enfrente de todos. Ah, no, Ay, qué buena no, persona. con Qué él- lindo. no, Si con mereces él- el perdón. Con perro. Neville no fue por ser sangre sucia, porque ahí ya no Está peor, fue por ser amigo de Harry. No fue por ser amigo de Harry, fue porque estuvo a punto de ser el elegido. Si Neville Longbottom no hubiera sido el elegido, entonces jamás hubieran ido contra los Potter y entonces jamás los hubieran asesinado y jamás hubiera muerto. ¿Estamos de acuerdo que entonces fue Lily peor Potter. todavía? Por supuesto, yo jamás estoy defendiendo el hecho de que, o sea, es a lo que yo quiero llegar. Yo no estoy defendiendo el hecho de que, ay, es que Snape es un santo. No es un santo. No es un santo, era No una es un mierda santo. de persona. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que Severus Snape, a diferencia de los merodeadores, tuvo solo una
una persona en quien podría aprender qué es el amor, cómo funciona y todo. Según yo, en el contexto, una sola persona no te hace saber cómo reaccionar, cómo contestar, mientras que se supone que los que sí recibieron amor, que en este caso fue James Potter y Remus Lupin, el único que sí creció fue Remus Lupin. Yo no estoy santificando a Severus Snape, yo no estoy santificando la violencia, lo que estoy diciendo es que están diciendo que es un maldito cretino nomás porque la maldad se lo pidió y ya. No, hay que entender todo el contexto psicológico que hay detrás, porque después de eso se dio cuenta obviamente de la peor manera de todo lo que es y de cómo terminan las cosas, porque al final terminó sacrificando absolutamente todo, tanto lo que era él mismo, y se dio cuenta de la gravedad, y a diferencia de otras personas, hombres, mujeres, pescados, quimeras, lo que quieran, él decidió darse cuenta e intentar cambiar, que pero no iba a lograr en todo. Pero ni por se dio supuesto cuenta, que pero no. ni se dio cuenta ni intentó cambiar, simplemente Claro que sí lo hizo. se sacrificó por lo que pasó con Lily, se sacrificó porque tenía un trato con Dumbledore que le convenía más y que vengaba la muerte de Lily, pero en realidad no le convenía más. Él toda su vida fue una mierda de profesor. Le convenía más. Yo creo que vamos a poner... A ver, cortinas. A ver, vamos por partes, como dice el destripador. Nuestro moderador tiene que hablar. Ajá, a ver. Okay. Ya tenemos contexto. Eso es maravilloso. Ya sabemos qué parte más bien. Sí, todo esto fue el contexto. ¿Qué defiende cada lado? Ok, entonces, el primer punto. Debemos tomar en cuenta que no podemos permitirnos como fans o como personas el asumir comportamientos de los personajes dentro del libro porque resuenan con algo que en realidad está en nosotros. Eso es algo claro. O sea, si te choca, te checa. Exacto. Okay. Tenemos que ser lo suficientemente neutrales, tener la perspectiva desde fuera para que esto funcione, para que no se vuelva una pelea encarnizada con uñas y dientes y que Me las acabo de hacer, ¿eh? Mira, yo tengo colmillos. Espérate, son views. Sí, güey, pero yo no quiero terminar madreado, gracias. O sea, eres consciente de que estamos aquí en medio, ¿verdad? Ustedes no saben, pero debajo de todo esto tengo 2 cotas de malla y una placa de acero. En realidad su nombre es Eduardo, es Lalo Cota de Maya. Ajá, sí, continúe, señor. Una vez establecido esto, entonces, por un lado tenemos a Severus Snape. Estoy de acuerdo con la parte de no tiene bases de amor, no tiene una base que le haya enseñado desde pues más pequeño o a temprana edad, sobre todo en una edad tan vulnerable como es la pubertad, la adolescencia. No tiene una base sólida para gestionar emociones tan vulnerables. Esto sucede, o más bien es algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con la piel. Si tú trabajas en algún oficio que requiere que constantemente estés usando y raspando las manos, al principio pues tus manos sangran, pero se van desarrollando callos y callos y callos, y estos callos sí sirven para proteger, pero te quitan sensibilidad. Por lo tanto, no hay manera en la que de manera inmediata o incluso consciente por sí mismo él haya podido gestionar una emoción así de vulnerable después del entorno en el que se manejó desde tan temprano. Eso es un punto a favor. Ok, pero ahí estamos hablando de adolescente. Ajá. Okay, infantil sí. y adolescente, ¿no? Me imagino. ¿Qué vas a decir, Alexis? No, yo estoy con el marcador 1-0, güey. Al parecer es la única aportación que voy a tener en este capítulo. Yo no llevaría puntos, ¿eh? Déjale, no te quieres meter en eso. Ajá. Sí. ¿Sabes dónde vives, eh? Vivimos juntos, güey. Eso. Por otro lado, tenemos a este grupo de adolescentes también, pubertos, que como grupo, hay que recordar que el ser humano es un ser social. Necesitamos, es importante para nuestro desarrollo tanto personal como físico, profesional, etcétera, tener contacto social con otros seres humanos, con otros grupos. Por eso
cuando hay grupos tan definidos en las escuelas, ya sea por corrientes, por gustos, los de deportes, los emos, los de lectura, etc. No solo es porque haya gustos en común, sino porque esa comunidad que se forma refuerza las conductas positivas que a sus integrantes les dan una base sólida de confianza, de gestión propia, de autoestima, etc. Okay. El problema aquí es cuando ese grupo, con el poder emocional que tiene, con esa autoestima reforzada, esa presencia y el apoyo tanto físico como moral de los demás integrantes, utilizan esa presencia y ese poder para atacar a sujetos aislados. Pero Snape no estaba aislado. Claro que sí. No, es cierto. No es cierto. Se juntaba con los mortífagos, con el grupito de Slytherin. Pero no es lo mismo estar con gente de tu edad a estar con gente mucho mayor que tú. Y No, a ver, espérate. Porque el único mayor era Lucius Malfoy. Todos los demás eran de la edad, Lori. O sea, Snape no solamente no era aislado, sino que también era un buller. De hecho, los merodeadores le empiezan a hacer bullying para darle una sopa de su propia medicina. Sin embargo, nunca estuvo aislado. Sin embargo, en los libros, a pesar de que te mencionan, es que se junta con tal y se junta con tal, como diciendo Harry, Ron y Hermione van juntos. Sin embargo, jamás se mostró que la agresión fuera Snape con ellos. No fue de grupo contra grupo. Fue de un grupo contra uno solo, que simplemente se fue al árbol a repasar los exámenes. A pesar de que se menciona, es como si dijeran, es que Harry se junta con Seamus Finnegan. Que recordemos, Harry no era amigo cercano a Seamus, se llevaban bien porque eran de la generación. Entonces, mientras en los libros no está estipulado y se haya visto esa relación cercana, porque incluso aún de mortífagos no se sabe de que haya mantenido una unión tan cercana. El único con el que se mantuvo fue con Lucius Malfoy, y se ve y se denota tanto en actitudes como en presencia, como cuando Narcisa fue a buscarlo por Draco Malfoy, e incluso con el mismo Draco Malfoy. Es la única relación cercana con la que se ve. De todo lo demás son nociones externas y son tan solo ciertas menciones, no hay pruebas fehacientes dentro de los libros. Ahora, otro punto ahí importante, para que ahora sí voy a ir del lado de las víboras. Ahora sí. Güey, qué solución tan pendeja querer apagar el fuego con más fuego. Darle una cucharada de su propia medicina. Bueno, pero ahí son Gryffindor. Es una solución bastante estúpida, güey. Porque lo único que vas a provocar es que esos dos grupos vayan a empezar a chocar. Si realmente eran grupos. Ahora, aquí ok, tú me pegas, yo te pego. ¿En qué va a acabar, güey? Sí. En pelea va a acabar en pleito y va a acabar en golpes más fuertes. Es una pendejada. Pero aquí hay una cosa. Punto número 1. Sí hay, o sea, Lily lo menciona, entonces sí hay pruebas fehacientes de... Son menciones de cómo está de externo, sigue siendo algo externo y siguen sin haber pruebas fehacientes. Pero entonces tú vas a tomar a Snape como algo aislado hasta que no haya un libro desde la cabeza de Snape. Por supuesto, porque es lo que se ve. Entonces tú estás asimilando que él estaba aislado, no significa que lo estaba. Ok, entonces en ese punto sigue siendo... Ajá, sí, o sea, ok, en eso estamos bien, pero... Y ahora hay otra cosa, que era a lo que iba a llegar. El problema durante la adolescencia como tal no es punto de contención. Ahí ya habíamos llegado al acuerdo de que tanto el grupo de los merodeadores como Snape eran adolescentes pendejos. Sí. El punto de contención es que Snape vivió mucho más tiempo que ellos y siguió siendo, o sea, sí siguió teniendo esas carencias a nivel personal. Excepto de uno, Sirius Black. Sirius Black solo falleció 2 años antes. Claro. Y Sirius Black se la pasó encerrado durante 13 años en una prisión bajo tortura psicológica. Claro. La tortura psicológica, física y emocional. Y aún así actuaba exactamente igual que cuando estaba en la escuela, que Severus Snape. Y también atacaba a los niños de Slytherin, aunque no fuera posesivo. Efectivamente, pero Snape no estuvo sometido a esa tortura. Pero en ese caso, o sea, no, claro que sí estaba sometido a esa tortura. Tiempo. Espérate, aquí viene la cosa. A final de cuentas, estamos de acuerdo que Sirius y Severus están al mismo nivel. Hay un símil, claro. Ok, hay un símil. Están al mismo nivel, digamos, emocional. Ok. Están igual de locos. Hay una diferencia. Que le da el punto a Sirius.
él estuvo bajo tortura. No. Snape, ¿no? Snape no. Snape estaba viviendo, uno, bajo la tortura de sus propias emociones porque jamás fueron tratados. Ay, no, ¿qué? Discúlpame, espera, porque déjenme terminar primero mi punto. Porque este punto va perfectamente fijado junto con Albus Dumbledore. Él estaba viviendo perfectamente bajo su propio manipulador, quien lo estuvo usando no solo durante la guerra, sino todavía después, desde incluso mientras Harry seguía viviendo con los Dursley antes de entrar a Hogwarts. Y discúlpenme, pero eso de que del discurso de que es que Dumbledore ya no tenía tanto manipulación sobre él, a pesar de que sabían que el señor tenebroso iba a regresar, Snape siempre le decía, es que él ya se fue, pero y Dumbledore lo necesitaba y lo mantuvo a su lado porque a Dumbledore le convenía. Pero estás queriendo comparar el nivel de tortura de un manipulador con el nivel de tortura de un monstruo que literalmente se come tu alma poco a poco. El dementor demuestra la depresión. ¿Y sabes cómo llega la depresión? Por los manipuladores. No es cierto, no es cierto. A ver, por favor, ¿de dónde llega la depresión, psicólogo querido? De la falta de serotonina. Sí, pues claro, o sea, puede ser un problema a nivel físico en el funcionamiento del cerebro por las diferentes hormonas que nuestro cerebro genera y regula para mantener el funcionamiento adecuado. La falta de serotonina, la falta de endorfinas, un nivel bajo o una poca recepción de la misma, aunque se genere bien, puede empezar a generar un trastorno, un cuadro depresivo. Eso puede ser tanto físico como de un factor externo. Eso es un hecho. Pero creo que aquí, si bien tenemos dos factores externos en estos dos puntos, que es la manipulación de Albus Dumbledore de un lado y la tortura física y psicológica de parte de los dementores de Azkaban, que por cierto, qué gran analogía, creo que en ambas partes son situaciones totalmente distintas. No hay un punto de comparación. ¿Por qué? Porque Albus Dumbledore funge como un sociópata. Un sociópata, ojo, son más peligrosos que los psicópatas. Psicópatas, sí. Un sociópata se muestra encantador. Un sociópata piensa 3 o 4 pasos adelante porque estudia a las personas con quienes trata, encuentra puntos fuertes, puntos débiles, atajos para que él no tenga que hacer el trabajo sucio, para que los demás lo hagan por él, y cuando finalmente las cosas salen como quieren, entonces ya pueden deshacerse de la gente de una u otra forma, ya sea por su propia mano o que ellos mismos decidan terminar consigo mismos. Por otro lado, los dementores pues son criaturas cuya naturaleza es esa. Hasta donde yo sé, por favor corríjanme, no tienen conciencia más allá de ese propósito. Así es. Son instrumentos con el propósito de, en el caso de la cárcel de Azkaban, mantener a raya a magos con trastornos reales. Sí. Por lo tanto, en el caso de Sirius, ahí voy a dar ese punto a Sirius Black. Es más grave porque ahí una personalidad ya forjada se vio rota por un factor que ni siquiera es alguien consciente, es un factor constante, y es como si te pusieras a recibir las olas en un peñasco. Después de 2-3 olas ya te arde la piel, ya estás ahogándote casi, o sea, el trancazo del agua, aunque parezca suave y aunque sea solo espuma, lentamente, o sea, va haciendo estragos, ¿no?, en el cuerpo, a pesar de que tu cuerpo ya tiene una estructura, etcétera, etcétera. En cambio, la parte sociopática en la que se maneja Snape con Dumbledore es un ciclo, porque, también corríjanme, en más de una ocasión Snape se dio cuenta de alguna manera de lo que se estaba formando, quizá no del plan completo, pero estaba consciente de que las cosas no estaban del todo bien cuando trabajaba con Dumbledore. Sí y no, porque es hasta el séptimo libro, hasta el sexto, cuando a Dumbledore le da la maldición por el anillo. Hasta entonces es que Snape se da cuenta de que Albus Dumbledore está planeando algo y de que él está inmiscuido, y peor, que Harry se inmiscuida, porque incluso
Severus estaba así como de, a ver, aguántame tantito, me has manipulado diciendo que tenemos que proteger al niño por los ojos de Lily y bla bla bla. Y ahora me estás diciendo que ese niño se tiene que morir. O sea, no solo jugaste conmigo, llegó un punto en el que hasta Dumbledore le preguntó, ¿estás sintiendo afecto por el niño? No era directamente a Harry, sino lo que representaba a Harry, pero aún así había sentimientos de por medio y Snape se dio cuenta hasta en ese momento que ya era tarde. Esa parte puedo entenderla, pero entonces ahí, de una manera más pragmática, lanzo la siguiente carta. El modo de ataque. El desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Por lo tanto, a pesar de que hasta muchísimo después Snape tuvo mucho más en claro los planes de Dumbledore con Harry, cómo se vio inmiscuido en ellos, todo lo que él hizo para propiciar ese efecto dominó, a pesar de que hubiera pasado tanto tiempo, eso no lo exime de haber decidido hasta cierto punto permanecer ahí. ¿Por qué? Porque Snape vive en la melancolía, no en la nostalgia. Y eso es un punto que podemos ver en un momento más. Pero por ahora el punto va para Sirius Black. Viendo desde un punto de vista resumido y pragmático, ¿qué prefieres? ¿Pasar 13 años encerrado en una cárcel oscura mientras te chupan el alma? ¿O el alma, güey? ¿O estar muy cómodamente viviendo en un castillo con 3 comidas al día? Ok, no, o sea, en ese punto pues obviamente lo tiene, pero hay que remarcar algo que también se menciona en los libros y que lo menciona el mismísimo Sirius Black y que también es reafirmado por el ministro de magia Cornelius Fudge, que es los dementores no le hicieron el efecto que normalmente tienen en los prisioneros de esta pérdida de cordura. Obviamente iban a sesgar cierta parte, porque pues, como tú dijiste, ola tras ola puede dañar, pero el mismo Cornelius Fudge dijo, lleva 13 años ahí y aún así estaba perfectamente cuerdo, podía hablar todo perfectamente, y Sirius Black dijo, a mí no me podían hacer tanto daño como al resto de los encerrados ahí, no solo por el tiempo, sino porque yo tenía de dónde engancharme sabiendo que yo era inocente de lo que se me había culpado. Ok, hay una cosa ahí. ¿Por qué no podían, o sea, por qué los dementores no enloquecieron completamente a Sirius Black? Porque tenía... O sea, que el conocimiento de la inocencia, o sea, de su propia inocencia, pero eso era lo de menos. Era una obsesión, o sea, no era ningún sentimiento positivo. Era la obsesión de vengarse de Peter Pettigrew. Y entonces, ¿eso en qué diferencia tiene con todo lo que están mencionando ustedes de la obsesión con otras cosas? No, es que él mismo lo dice, no era un sentimiento positivo, por lo cual los dementores no me lo podían quitar. Entonces, a final de cuentas, era o sea, digo... Entonces ya no era, o sea, la tortura no era por los dementores. Bueno, o sea, si la tortura le que recaban hasta aquí recibía, el brazo en vez de hasta acá, está bien, no hay problema. No, o sea, a lo que me refiero es, ok, sí estaba, o sea, no estoy diciendo que no hubo un efecto, al contrario, es normal que después de tanto estar ahí pudiera afectar en algo, sin embargo, no estaba a los niveles que normalmente tienen los dementores con una persona, digamos, con otro sentimiento completamente normal, porque absolutamente los niveles sí bajan y bajan bastante. Al decir no me afectaron en nada, estaba completamente cuerdo, porque hasta el mismo Sirius Black dijo, es que a mí no me podían afectar como al resto. En ese caso tendríamos que hacer un análisis de niveles, porque no estoy negando la parte de Snape de que es menor, o sea, ojo, no estoy yendo contra ese punto, estoy poniendo en contexto la situación de que están colocando a los dementores en su nivel normal de dificultad, hay que bajarla por esta situación. Y si ustedes también están mencionando que las actitudes, que no era un pensamiento positivo, en ese caso tampoco era un pensamiento positivo el hecho de que Severus estuviera cuidando a Harry por el amor, y voy a mencionar amor, que sentía por Lily. La diferencia es que Severus Snape no sabía cómo demostrar ese amor, porque jamás supo
cómo se debía demostrar el amor sanamente. ¿Cómo vas a realizar algo que jamás has tenido el ejemplo, si jamás te lo enseñaron, si jamás tienes una referencia positiva? Porque aún en la escuela no había formas positivas de dónde aprender a realizar eso. Él solo sabía que sentía mucho amor, mucho afecto, porque el amor no solo puede ser romántico. Él lo manejó de manera romántica porque era el único tipo de amor que él conocía y que podía relacionar, y eso ya lo aprendió en la escuela. Sin embargo, el amor sabemos que tiene muchas facciones. Entonces, él sabía que tenía que cuidar a Harry por el amor que tenía hacia Lily. Después le muestran tal cosa y es como, o sea, neta hiciste todo esto por esto. Entonces, hacia allá, ¿cómo enfocarían el amor que sentía, que podía demostrar Sirius Black, y el amor de Severus Snape? ¿Por qué lo quieren diferenciar y por qué lo quieren mantener diferente cuando uno sí tuvo referencias y el otro no? Ok, aquí hay una cosa. Punto de neutralidad en el sentido de pedagógicamente Hogwarts está de la chingada. Sí, Sí, eso sí. Yo ni siquiera digo pedagógicamente. El mundo mágico era una pendejada. Güey, metes a los trastornados a un lugar donde se van a trastornar más, güey. O sea, Ajá. Es que la idea es nunca sacarlos. Exactamente. La idea es nunca sacarlos. O sea, los punto dejaban número pudrirse dos. ahí. Así que jugamos a iguales entre Snape y Sirius. Sí, ok. Y aún así a Sirius sí se vale santificarlo, ¿no? No, o sea, nadie está santificando a Sirius Black. Sirius Black también fue un pendejo, pero fue un pendejo al que torturaron y que quedó loco, porque tú dices, vamos a hablar de niveles. Es que no quedó loco, Ok, esa es la perfecto. diferencia. No, sí quedó No quedó loco. loco, no Sí quedó quedó, loco. sí quedó loco. Quedó menos loco que muchos prisioneros de Azkaban. Pero de que estaba loco. Había momentos en los que no sabía diferenciar a Harry de James, güey. Eso lo dicen en los libros. Y él Había momentos en los que ni siquiera lograba diferenciar el paso del tiempo y confundía a Harry con el James de Hogwarts, con el James adolescente. De que quedó loco, güey. Ahora. Menos loco, pero loco es loco. Punto, ahora sí que punto, están al mismo nivel porque, ok. ¿Y Remus Lupin? No. Remus estuvo en libertad. Quedamos- Quita el factor de mentor. quedamos en que Remus Lupin, y ahí sí todos estuvimos de acuerdo, era el único que decidió madurar, deconstruirse, crecer y tratar de arreglar las cosas. Bueno, Incluso a ver, Ese es Severus todo el punto de la discusión. a ver, Sí creció. aquí punto Snape medio. no. Aquí Espera, punto espera. medio. Lily y James tampoco decidieron. Es como, no pudieron decidir. claro. La No, pero- diferencia es que sí hay un punto ahí, porque están diciendo no hay que santificar a Severus Snape, que es de ahí giró todo esto. Sí. Es el no santificar a Severus Snape, pero tampoco hay que satanizarlo. Eso es lo que yo estoy No, yo sí lo diciendo. satanizo, güey. Siempre hay una No hay o sea, que siempre hay que satanizar. satanizar. Eso es lo que yo Siempre hay que estoy satanizar a una persona que tortura niños. Creo- Y Severus Snape torturaba Y niños. también lo hacía Sirius Black, fíjate. ¿Cuándo? Pues estaba torturando a todos los que eran Slytherin. ¿A cuándo? ¿A qué hora? A ver, vamos a poner orden. Yo digo que al final del capítulo un abrazo y ya. Todos amigos. Un abrazo controlado, por favor. Sin garras esta vez. Y en la mañana yo preparo los tamales. Ya dijo, ¿eh? Ok, ya establecimos un punto. Sirius y Snape podemos dejarlos Están a la par. parejos. Están parejos. Bien. Acuerdos. Eso. Vamos a pasar a lo siguiente. Férrate. El otro acuerdo es Remus Lupin fue el Ok. único que creció. Ok. No, yo creo que James también creció. No. No tanto porque la vida no le dio, pero No sí creció. llegó a crecer. No creció. Claro que sí. No, claro. Eso es un punto bastante delicado porque ¿por qué sientes que creció? Porque cuando se iba a decirse junto con Lily, pero no iba a decir, se iba a sonar muy feo, ¿no? ¡Fueron a beber Se rejuntaron. No, porque una de las condiciones que le puso Lily, así como a Severus, a los dos les dio el mismo chance. A Severus le dijo, ¿sabes qué? Sí te perdono, pero deja de hacer mamadas, y Severus no quiso. A James le dijo, órale va, voy a salir contigo, pero tienes que dejar de hacer bullying y de ser un culero, y James sí lo hizo. James creció por Lily. pero lo está haciendo de una manera condicionada, güey. Sí. Y eso también está de la Eso verga. también. El hecho de que Eso no lo tengas hace bueno. Es como condicionado cuando algo. dejas de fumar por alguien.
Sí. Dejas de fumar. ¿Quién deja de fumar por alguien? No mames. Hay un chingo de gente. Hay un chingo de gente. Y en el momento en el que por alguna razón esa relación se rompe, ese vínculo se termina, lo primero que busca esa persona, si no es que, o sea, de las primeras cosas es volver justo a ese primer vicio. Y a veces empeora, porque ya no nada más tiene el ansia acumulada de tanto tiempo, sino el reforzamiento negativo de lo único que evitaba, ahora vamos a recuperarnos y va el doble. Y ahora va. Pero volvemos a lo mismo de que no podemos asumir comportamientos dentro del libro a menos que se nos muestre directamente en los libros. Entonces, realmente no sabemos si James cambió por sí mismo para poder encajar con Lily, porque no volvió a ser el mismo. Te puedo dar la evidencia escrita por la misma autora, que si bien es cierto, no está en los libros, pero es evidencia de la autora, es un escrito que ella hizo y que demuestra que James Potter no cambió. Y bueno, aquí punto medio. Si lo estás haciendo no es por ti mismo. Pues es que no, o sea, estás haciendo por Lily, no lo estás haciendo por ti mismo. Okay. Es como, te voy a poner así. ¿Por qué tú y yo no nos tatuamos? Si nos queremos tatuar. Por mi mamá. No lo estamos haciendo porque seamos buenas personas ni porque es que. Pero pues el tatuaje no te hace mala persona. No. Pero igual no lo estás haciendo por. No lo estás haciendo. Pero no lo estamos haciendo por un factor externo. Para cambiar uno mismo tiene que ser por tu decisión, no por un factor externo. Okay, y James sí tenía el factor externo de Lily. Aquí quiero matizar desde mi óptica. No mates a nadie. Desde mi óptica, si James creció, o sea, si te concedo que James creció, no fue por Lily, fue por la guerra. Sí, también puede ser la Orden del Fénix, toda esa parte. Guerra, o sea. Y realmente no podemos saber si realmente cambió o nada más estaba fingiendo. ¿Por qué? Pues porque lo mataron antes. Porque antes de poder regresar al vicio de fumar, pues lo mataron, Entonces no puedes asumir, y tú mismo lo has dicho todo el capítulo, un comportamiento que no viene escrito. Claro. No sabes por qué cambió. Entonces ese punto que tú me estás dando de sí creció y valió porque estás asumiendo que cambió por la guerra o por Lily o por... Si tomamos el punto de la guerra, hay un comportamiento que se da mucho en los veteranos que sobrevivieron a situaciones del frente, en la que regresan después de un trauma tan grande como lo es la guerra, por supuesto, y una vez en un entorno pacífico, por decirlo así, ellos adoptan una especie de... ¿cómo decirlo? Capullo, se vuelven igual o más pacíficos aún, pero no es porque ya estoy más tranquilo, ya no hay guerra, vivamos en paz. No, es una respuesta al trauma, porque cualquier detonante lo único que va a hacer es devolverlos a situaciones de adrenalina. Sí, el clásico, los recuerdos de Vietnam. Y no solo se resume a la famosísima mirada de las 1000 yardas. De las 3 yardas. Te quedas un poquito Sí, necesitaba lente. Es que le cayó un pedacito de bala. Es que le cayó un pedacito de bala, perdónalo. Más de acá, sí, ¿no? Esos seguros oculares les quedaron a deber. No nada más por la famosa mirada de las 1000 yardas, sino en muchas situaciones cuando están durmiendo con sus parejas, de repente entre pesadillas se levantan y sin estar totalmente conscientes tratan de matar a sus parejas. Sí. O al despertarlos se despiertan combatiendo con golpes. Síndrome de guerra. Exacto. Y eso no quiere decir que ya sean personas tranquilas, pero tampoco quiere decir que sean absolutamente violentos. Solo es una respuesta al trauma. Ahora también, la prueba que yo les iba a decir que es un escrito de J.K. Rowling. Es un escrito tal cual, en el que menciona, en el que Lily estaba a punto de reconciliarse con su hermana Petunia. No estoy diciendo que los Dursley son santos, porque todos sabemos que no lo son. Pero estaba a punto de reconciliarse con Petunia, quien se acaba de comprometer con Vernon Dursley. Empiezan a hablar entre ellos, todo está yendo bien, hasta que James Potter se da cuenta de que Vernon no está entendiendo a qué se refiere cuando le preguntó por su automóvil, teniendo en cuenta que Vernon Dursley no sabía que en el mundo mágico no existen los automóviles, porque está fuera de su normalidad.
James Potter ya tenía conocimiento del mundo Muggle por su reciente prometida Lily Potter y empezó a agredir, a acosar a Vernon Dursley, dándole todas las reseñas de una escoba para minimizarlo, y no lo hizo así como de, ay, pues pobrecito está eso, es, pues mira, yo soy tal y va a tal velocidad, y tu coche ¿qué hace? Y empezó a hacerlo de tal manera en el que Lily ni siquiera pudo defenderlo, ni siquiera pudo hacer nada. Y entonces se tuvieron que ir llorando porque Petunia también se sintió mal de que, oye, o sea, estamos tratando de llevar esto bien a pesar de que nosotros sentimos desagrado por tu mundo, estamos tratando de hacerlo bien para reconciliarnos, y aún así, después de eso, James se dio cuenta y dijo, chale, tal vez se me fue la mano porque volvió a sus actitudes pasadas e hizo lo que dices que no está bien. Se supone que pidió disculpas, pero eso ya estaba roto, y Vernon, tanto Petunia, ni siquiera los invitaron a la boda. Tiempo. A ver, porque le va a reventar una vena al compadre. A ver, sácalo. A ver, o sea, conozco ese material. ¿Qué interpretación tan dramática? Claro que sí. ¿Quién se lo estaba cabuleando? Y como geeks, se lo hacemos a todos. El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Justo. ¿Cuántas personas te has topado que son no geeks? Y que, que por buscar una forma de preguntar algo, te los cotorreas. Tú lo has hecho, yo lo he hecho, Alexis lo ha hecho, el psicólogo lo ha hecho, ella lo ha hecho, todos lo hacemos. Es normal. Ahora, si lo hice, perdón, no me di cuenta. La diferencia es el contexto. James Potter lo hizo a sabiendas de que en esa reunión dependía la relación de su prometida con la de la hermana. Aquí viene la pregunta. ¿Harry Potter pasa en Inglaterra o en Emiratos Árabes Unidos? O sea, que ellas no pueden haberlo resuelto personalmente. Se supone que esa reunión era justo como de, mira, te presento a mi prometido, me presentas a tu prometido, y tratamos de llevarnos bien. Era una salida de hermanas, y te lo puedo decir porque yo he tratado de llevar ciertas relaciones con mi hermana, hemos crecido juntas y hemos tenido ciertos altercados, y pasa, sí es cierto, pasan, pero la diferencia es la actitud que tomó James Potter, es específicamente a quien yo me refiero, sabiendo que de esa pequeña reunión entre parejas dependía la relación de su prometida con la de la hermana. O sea, perdón, se dejó llevar por ese pequeño lapsus, y fue después de que todo lo que pasó en los libros, o sea, que el crecimiento, eso de que, es que lo mataron de que pusieran, no, eso pasó después, cuando ya estaba grandecito, poquito antes de que naciera Harry, ya estaban comprometidos, creo que incluso ya están casados, no me acuerdo muy bien, pero aún así ya eran grandes, ya no eran los adolescentes. Otro punto a favor de eso es, todo lugar y contexto con las personas. Tienes que saber con quién sí y con quién no llevarte de esa manera. Porque, sí, aunque bueno, ahí lo podría adjudicar a es un Gryffindor. Los Gryffindor no saben. Pero la casa no va a poder defender siempre. La casa no va a poder siempre una defensa. Exacto. Y te lo digo por Slytherin, porque siempre dicen, es que los Slytherins esto y los Slytherins lo otro. Y yo lo primero que les digo a mis chicos en cualquier torneo, competencia y todo es, tenemos la pésima reputación de que todo el mundo cree que siempre hacemos trampa, porque en los libros Harry siempre veía que hacían trampas los Slytherins. Sin embargo, somos lo suficientemente astutos para no necesitar de una trampa. Y aún así, la gente dice, pues es que son Slytherins. Incluso ustedes, ¿no? Claro. Que siempre es como de, o sea, es que son Ravenclaws, o sea, no van a pensar en algo que sea de emociones. O sea, ¿qué sentirías tú si nada más justificaran tu falta de emoción solo por ser Ravenclaw? Güey, a mí no me importa. De hecho, yo lo acepto. Sí, pienso lógicamente antes de dejarme llevar. Pero eso no significa que no tengas sentimientos. Saquen el pájaro de la víbora del lugar. Yo solo quiero. empezó a atacar a los Ravenclaw, yo de, oye, estoy de tu lado. A ver, momento. Aquí yo solo, lo único que quiero es irme a el tema de maduración. Señor psicólogo, ¿en qué edad se termina de desarrollar el córtex prefrontal en el ser humano? 21. ¿A qué edad murió James Potter? Esa es una buena pregunta. A los 21. A los 21. O sea que si era maduro a pesar de que todavía su cerebro no estaba terminado de cocer.
O sea, la poca madurez que tuviera es imputable. Hay que diferenciar la madurez de ser una buena persona. Que es de lo que estamos hablando. James Potter no era una buena persona. Uy, pero y si van a satanizar a uno, hay que satanizar a todos los demás, pero parejos. Porque eso Entonces caeríamos en lo que hicieron en Salem. Justo. es que ese es el punto. O sea, ¿por qué quieren Yo no quiero satanizar a uno? todos, solo a Severus Snape. Ese es el detalle. Ese es el detalle. O sea, solo lo quieren satanizar por ciertas acciones. En ese caso, Pero o sea, torturaban niños, güey. Torturaban. Dime un solo ejemplo concreto de Sirius adulto torturando niños. Cuando se estuvo burlando también de Draco Malfoy cada vez que le hablaban de él. ¿Estás comparando una burla con tratar de obligar a un niño a matar a su mascota? Sí, no, por supuesto que Claro que sí, porque los quieren satanizar a los dos por dos acciones completamente diferentes. Aquí escuchen CI cuando mencionaron a Sirius torturando. Es que, es a lo que va. Sirius, lo único que hizo fue espantar a Malfoy, Crabbe y Goyle en Hogsmeade. Espantarlos. O sea, te espanta un perro negro. Pero compáralo al abuso sistemático de Severus Snape para con Neville Longbottom. Ya no me voy a meter con nadie más de los estudiantes. Para lo que le hizo a Neville, sí está de la chingada. Y si aumentamos a lo demás de los estudiantes, híjole, tengo para aventar para arriba. Tenemos que darle un punto. Al final, la Chale, ya posición no me de alcanzan poder, los la posición de poder en la que se encuentra Severus Snape durante su prefectorado en Sí, como profesor Hogwarts, fueron y años. luego más adelante, o sea, y no nada más años, la reputación que se carga como profesor, la reputación que se carga como mano izquierda de Dumbledore y la reputación que se carga como exmortífago. Sí. No es para tomarse a la ligera. Ahora, En eso sí les voy a dar. Severus Snape estaba súper de acuerdo con que Voldemort matara a un bebé. Lo que no quería era que matara a Lily. No le interesaba la vida de un bebé. a diferencia, o sea, en ese caso también a Albus Dumbledore no le importó matar a un niño y criar a un niño para que muriera por un bien mayor. No, Tú ¿a sabes quién le que yo suena? en eso estoy Ajá. absolutamente de acuerdo Sí, contigo. también yo, pero no estamos hablando de Dumbledore. Ese es el punto. El axioma aquí es: ¿Dumbledore era un hijo de puta? Sí, eso todos estamos de acuerdo. Todos los Ya establecimos hasta que era un sociópata, güey, pero Ajá. no estamos hablando de Dumbledore. Ok, en ese Ninguno de caso- los merodeadores ejerció la tortura sistemática, psicológica y física hacia sus alumnos. Ok, en desde ese una caso, posición de pero poder. eso, todo eso, pero sin embargo no podemos satanizar a Severus Snape en el caso de amor que insisto, él no sabía amar y lo único que conocía era torturar, porque se le enseñaron sus compis, porque era el único ambiente con el que se relacionaba, solo sabía hacer las cosas que vio a lo largo de su vida, no por ser mala persona. Alto, A ver, ahí entra el psicólogo. Ajá. Antes, y para enfriar un poco el tema. Muchas gracias. Ahora no voy a poder quitar de la cabeza a Snape cantando Yo no nací para nadie nació para mí. A ver, entra el psicólogo. Ok. Ay, a ver, regresemos. El hilo. A Gabriel, no, Ok. Ok, entiendo esa parte. Entiendo la parte de Snape. Justo la falta de ejemplos. Lo tengo presente. Es algo que sí o sí va a influir mucho en el comportamiento de la persona, siempre y en todos los aspectos posibles que requieran una interacción más emocional. Sí, claro. Pero eso no significa que ya a nivel consciente no hagas un esfuerzo. O sea, si estás viendo que lo que haces no funciona, que por más que intentas comunicarte y demostrar y al contrario es contraproducente, entonces aunque sea a pasos pequeños, pero haces un esfuerzo entonces ¿qué otra manera hay, no? O sea, sobre todo ya como adulto. Ajá, la responsabilidad emocional del adulto. Exacto. O sea, sí, Justo. puedes haber vivido en el ambiente más hijo de puta del planeta, pero ya llega un momento en el que ya no es un pretexto para seguir siendo un hijo de puta. Eso es muy de cierto. la persona depende el decir, ¿sabes qué? La neta estoy mal. Todas tus emociones son válidas, pero no todas tus actitudes lo son. Ándale. Así. No piques así porque suena ya me. Ajá, no le pegues ya la me mesa. reclamaron varias veces. Suena en el micrófono. Ajá. Mi producción está acá. Toc, toc, toc. Ok, Producción nada más está viendo el desmadre con una sonrisota. Gracias, De a producción. huevo, me gusta ver el
mundo a arder. Ahora, en ese caso, cuando tú estás en un ambiente así, en el que no hay forma de comparar, por mucho que quieras cambiar, ¿cuál sería la mejor forma de cambiar sin un ejemplo al lado? ¿Cómo puedes aprenderlo si no hay un ejemplo a tu lado de quien puedas decir, ok, esto está mal, tengo que cambiar? ¿Cómo voy a cambiar? Porque todo el ser humano necesita una guía para hacer el cambio. Porque puedes desearlo y puedes querer hacerlo, pero si no tienes la guía correcta, no te van a enseñar o no vas a aprender adecuadamente. Entonces, ¿cuál hubiera sido la opción? Dado que no tuvo la forma de obtener una guía aún como adulto. Ahí te voy a hacer una pregunta genuina, no para contrariar, solo creo que es un pilar para la respuesta que se pueda dar. ¿Él la buscó activamente o esperó a que llegara una guía? Se estuvo buscando, se relacionaba muy bien con la maestra de estudios Muggles, a quienes no la conocemos muy bien más que por una escena bastante trágica y triste, y aún así ahí se ve cómo Severus estaba como de, necesito hacer algo por ella, pero no puedo porque Dumbledore me dijo que tenía que mantenerme del lado del Señor Oscuro para mantener las cosas a como Dumbledore las planeó. Pero ahí entonces estamos priorizando más el trabajo, por decirlo así, a la situación personal. Ajá. Fuera de ese contexto, Severus en algún momento buscó de manera activa, o sea, por su propio pie. No se sabe porque no se menciona. Se sabe que se relacionaba bien con la profesora McGonagall, a quien le tenía alto respeto. Claro. Se sabe que se relacionaba con la profesora de estudios Muggles, pero no hay forma de saber si sí o no la buscó. Solo se sabe que quienes lo buscaban a él o quienes estaban más a su alrededor, el peso más fuerte era Dumbledore, que incluso manipuló hasta a McGonagall, a quien le tenemos todos los de esta mesa un respeto increíble. Entonces, él la buscó o no, no hay forma de decir sí, no hay forma de decir no. Esa es una incógnita interesante, porque, claro, el requerir una guía que te ayude a retomar o a reformar tu manera de relacionarte con los demás es imperativo, eso es muy importante. Pero el buscarla o esperar a que llegue es muy distinto. Dígame. Es una pregunta que me la paso haciéndole, ya es como mi casi frase célebre. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Uno, pero el foco quiere que cambiar. Si Snape nunca quiso cambiar, ayuda. Pero tampoco podemos saber que no quisiera. No había dentistas en el mundo mágico, menos psicólogos, cabrón. Cállate, No, pero o sea, a lo que se refiere es iniciar el cambio. Son la mejor herramienta. A lo que se refiere Cecil con esa frase es a que para iniciar un cambio lo primero que tienes que hacer es querer cambiar. Y al chile, Severus jamás se arrepintió de absolutamente nada de lo que hizo como mortífago hasta que involucraron a Lily. Ese es un punto. Tenía suficiente cariño y amor, y específicamente amor, no importa el tipo que sea, sentía suficiente amor para decir, este fue el point to no return, para decir, tengo que dejar de hacer esto, y entonces empezó a hacer el cambio, pero y se ve en cuanto a todo lo que hizo después, pero lamentablemente como fue bajo la guía de Dumbledore, y ya dijimos todos que Dumbledore no es precisamente la mejor guía, entonces no podemos saber si la estuvo esperando o si sí la buscó activamente, o incluso si la buscó, si Dumbledore no interpuso algo para que Snape no se le saliera de las manos. Híjole, aquí entra un punto muy importante, que fue algo que comentamos hace rato. Si lo hizo por Lily, no cuenta. Exacto. Es un tema externo. O sea, yo jugué ese punto en contra de ellos, pero pues ahora sí que... Sí, no, o sea, exacto. Justo eso iba a decir. Ahora voy a usar tu propio argumento en tu contra, porque tú dijiste, si dices que James cambió por Lily, entonces no cambió. Entonces, si Severus dejó de ser mortífago porque involucraron a Lily, Severus nunca dejó de ser mortífago. Pero ahí viene un punto. Ustedes están queriendo a fuerza satanizar a Snape, ¿no? Sí, y ya lo dejaste.
¿Cómo podemos saber si podemos satanizarlo o santificarlo? Porque, insisto, yo no lo santifico, pero es válido el no santificarlo tampoco, pero no podemos ni hacer ni uno ni lo otro si no tenemos esa base fundamentada ni esa prueba fehaciente. No se puede hacer, no es correcto. ¿Y saben por qué? Porque no es un personaje real, es un personaje ficticio del cual solo la autora conoce el contexto y la misma autora publicó. No puedo satanizarlo, no puedo santificarlo. ¿Por qué Era te un ser humano, puede decir la punto. gallina y sus pollos? O sea, por Dios. No, pero espera. Tiene un punto importante. Entonces, no puedo santificarlo, no puedo satanizarlo, no puedo santificarlo, porque era un ser humano, era un punto medio. Le contestaron, ¿tú qué vas a saber? Y alguien más le contestó, Es la autora. sí sabes que es la autora, ¿verdad? Entonces, nosotros como fans no podemos hacer ninguna de las dos cosas porque no tenemos las No, pruebas sí puedo, yo sí puedo. fehacientes. Una cosa es deber y otra cosa es querer. No debemos hacerlo, aunque queramos hacerlo. Tú quieres hacerlo, ok, hazlo. Pero no deberías hacerlo porque solo somos fans. No somos los autores, no poseemos todas las evidencias y aunque sí hay cosas que obviamente van en su contra, porque yo siempre le he dicho, no lo estoy santificando, pero también hay que ver esos puntos, el por qué a fuerzas quieren hacer una acción cuando no hay pruebas suficientes. Y que de hecho, vaya, bajo esa misma premisa, por eso empezó el debate. Claro. O sea, el debate empezó porque tú no estuviste de acuerdo en que alguien satanizara a los los que merodeadores. los pusieron en el mismo nivel a los merodeadores. No te No están en el mismo nivel. O sea, eso sí ya lo establecimos. No, que no están en el mismo nivel. Que no. Severus era peor. Pero, Está no. Pero es Ya, que- ya pero quedamos es que- en que Sirius Black está al mismo nivel que Severus Snape y que el no. único que creció y que hay pruebas fehacientes es Remus Lupin. Y no sabes si realmente James iba a terminar siendo igual Exacto. o no que... Pues entonces tampoco sabemos si realmente Severus cambió o no. Es que ese es el Es que punto. ese es el punto. Ajá. Ese es el punto. Acá no estamos debatiendo que Snape es mejor que ellos. Aquí No, estamos No, es debatiendo- peor. No, Aquí no. estamos debatiendo a que estamos Lo estás en el mismo lado. No, satanizando, no, lo estás satanizando. Y Yo estoy realmente diciendo no que sabes no si- hay que satanizar. A los merodeadores se les tuvo que dividir porque al final de cuentas son 4 seres humanos independientes, que bueno, en este caso son personajes ficticios independientes. Todos sabemos que Peter Pettigrew no cuenta. No cuenta. Pero Ese está fuera de la ecuación. de los tres que nos quedaban, Perdón, se me fue el humor. sí, uno de ellos ya quedamos que están exactamente iguales, que son Sirius Black y Severus Snape. Por eso siempre las fans de Sirius Black y las fans de Severus Snape. De hecho, siempre estamos en establecimos choque. que Severus era peor por el daño quedamos en que sistemático, están- por la pero tortura quedamos sistemática en que están ejercía. en pareja. Psicólogo, corrígeme, establecimos que Severus era peor que Sirius, ¿sí o no? No, quedamos que estaban iguales. A nivel de trastorno están iguales, a nivel de ejercicio, Severus Es peor. Ajá. Ok, pero, ok. Y le dieron Y el punto. De hecho, hasta alcé la mano. El único en el que estaba. Yo, chicos, creo que se va a necesitar un tercer capítulo de esto. El único que creció fue Remus Lupin, porque es el único que sí decidió cambiar. Y todos dijimos, va, y eso fue desde antes. A los merodeadores se les tuvo que manejar por puntos separados, porque si se manejaran en conjunto, entonces en ese caso quedarían casi tablas. No. Porque Pettigrew les quitaría un montón de puntos. Ah, pero ya dejamos que Peter Pettigrew no cuenta. No. No, hay que convenciente que ahora sí lo quiere. Ella fue la que dijo que no contaba. No, pero en el ¿Quieres punto escuchar de este lado, individual. Cecil? A ver, denme un momento. Mira, Venga. punto número 1. Llevamos casi una hora en un ejercicio al que ya hemos llegado al punto de que no tenemos toda la información porque no somos los autores. Así es. Punto número 2. Me queda claro que lo que necesitaba Severus Snape era amor, comprensión y ternura. Sí. Y Pero no se lo merecía. Eso, o sea, ya entendimos, Katy, que lo odias. Ya entendimos. ya entendimos Ya, pero- que tú quieres satanizarlo y que no te vamos a impedir hacerlo. que- Sin embargo, entre el querer y deber hay una diferencia enorme. Eso es importante, claro que sí. Pero a lo que sí, o sea, en lo que sí veo la diferencia y por lo que yo estoy de este lado de la mesa es que el problema es que los merodeadores, o sea, sí hubo un merodeador que se puede
comparar con Snape en el aspecto de maestro. Y es Lupin. Y ahora sí que, ¿quieres? Lo damos por empate a todos, en todos los aspectos. Pero en el aspecto maestro, Lupin gana de calle. O sea, en eso jamás dije que no. Al contrario, mis dos personajes favoritos por algo son ellos dos. Pero no porque Lupin sea bueno, que o sea, sí lo es. Sí. Es porque Snape como maestro es un hijo de puta. O sea, no, pero aparte, o sea, vamos al punto. El punto principal de la discusión era el que yo decía es que no hay que satanizarlo porque bla, bla, bla. Y cada decía, es que sí hay que satanizarlo. O sea, ya quedamos en que si ella debe o no debe, no debe. ¿Quiere o no quiere? Quiere. Que lo haga, yo jamás voy a ir en contra de lo que ella vaya a querer hacer en ese aspecto porque es un personaje ficticio, pero yo no estoy de este lado porque lo santifique. Sin embargo, si es un no satanizar a nadie, por supuesto menos a un personaje ficticio cuyo pues nosotros no somos los autores. ¿Por qué? Porque al satanizar completamente a algo o a alguien sin saber su contexto, habla mucho de una persona. Y entonces yo debo ahí marcar la diferencia entre qué debo y quiero. Por eso la remarco mucho. Porque nuestras propias actitudes demuestran cierta personalidad, cierto carácter y el por qué empatizamos o satanizamos a un personaje. Yo solo voy a cerrar este capítulo con una frase que, bueno, más bien con una idea. Porque ya, de hecho, ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Si tuvieras un hijo cuyo profesor trata como Severus trata a tu hijo como Severus trató a Neville, ¿lo justificarías porque el maestro no recibió amor? Yo fui esa alumna y te puedo decir muy personal. Esa es la diferencia. Es que no debes personalizar las cosas, no debes tomártelo personal porque es un libro y aún en ciertas situaciones porque por eso, entonces tú le tienes aprecio a tus maestros que te torturaron de niña. ¿Sabes qué? ¿Tú justificas a tus profesores que te torturaron de niña? Justificando. Creo que podemos dejar no estoy justificando. Es que necesito nada más responderle esto. No estoy justificando. Yo solo deseo que esas personas que me torturaron, que me hicieron sentir tan mal, en algún punto hayan encontrado la paz, porque si a mí me hicieron sentir así es porque ellos no sentían paz. ¿Y sabes qué? El no sentir paz no se la deseo a nadie. Yo no sé si soy buena o mala persona, yo no sé si merezco o no amor, yo no sé si merezco o no a alguien así, yo no sé si merezco o no algo. Yo solo sé que mi sufrimiento no se lo deseo ni a adultos ni a niños, y que si son adultos y son así, solo espero que no haya sido porque la vida los haya dado así. Y si ya de adultos siguen siendo así porque no han encontrado la guía, solo espero de corazón que encuentren la guía que otras personas no han tenido para que no hagan sufrir a los demás. Y eso ya es un tema muy personal que yo intenté mantener a raya de este debate porque es un personaje ficticio. Y las actitudes que ustedes son las que están diciendo hablan mucho de una persona. Por eso quiero decir, ¿deberíamos? No. ¿Quieren? Ok, quieren, háganlo. Pero ¿está en la mesa o no? El que cómo están hablando de ustedes y me preocupa. Okay, suficiente, chicos. Un episodio muy interesante. Sí. Nos vamos. Yo solo quiero decir una cosa. Venga. Comadre, ¿dónde estás? No mames, esto se puso bien cabrón. Lo peor de todo es que yo no viví la primera parte de este pedo, güey. No, es que en la primera parte estábamos juntitas y todo estaba aquí, estamos... Porque obviamente, pues, fan. Sí. Igual. Fan de otras. Siempre va a pasar. Sí. Siempre. Sí, pero la siguiente vez conmigo por allá, por favor. Bueno, pues, pues tenemos que terminar este episodio. Podemos darnos la mano antes de que los fans haters por favor, empiecen porque sí. Aquí fuera del set, todo se queda aquí en el set, no pasa nada. Nos respetamos. Podemos pasarles la lucha que va a haber después. Voy prendiendo la cámara. Pero no tenemos contenido exclusivo, ching. No tal. Bueno, Pero finalizando este capítulo, Lori, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? En redes sociales me encuentran como la directora Snape.
tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook. Ale, ¿cómo te encuentran en tus redes A mí sociales? me pueden encontrar como Sariac28 en TikTok y Alex-Racines en Instagram. Ya cambia tu. Psicólogo X, ¿quieres dar tus redes sociales? A mí no me encuentran, yo los encuentro. Oh, perfecto, tú. Yo soy yo soy Cecil en Instagram y TikTok. A mí me pueden encontrar todavía en TikTok como soy.morita o en todas las redes sociales de Alex y Guerras Producciones. Nos vemos la semana que entra porque ya se va a acabar la memoria. Bye. La intensidad, man. Sí, oye. La intensidad. Yo ya me quería parar para quitarme de aquí en medio.